Después de que mi esposo murió, sus hijos dijeron, queremos el patrimonio, el negocio, todo. Mi abogado me suplicó que luchara. Yo dije, dénselo todo a ellos. Todos pensaron que había perdido la cabeza. En la audiencia final, firmé los papeles. Los chicos sonrieron, hasta que su abogado palideció cuando leyó. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad estás viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Las flores del funeral aún estaban frescas cuando decidieron destruirme. Me senté en el sillón de cuero de Floyd en su oficina en casa, el mismo sillón donde él había pasado incontables noches revisando documentos de negocios, y planeando nuestro futuro juntos. 22 años de matrimonio, y ahora se suponía que debía fingir que los dos hombres parados frente a mí tenían algún derecho a decidir mi destino. Sidney, el hijo mayor de Floyd, llevaba la muerte de su padre como un traje costoso, perfectamente hecho a su medida para su propio beneficio. A sus 45 años, poseía la misma presencia imponente que Floyd tuvo alguna vez, pero nada de su calidez. Sus ojos gris acero me recorrieron con el cálculo frío de un hombre de negocios evaluando una mala inversión. Kalin, dijo, con su voz cargando ese tono condescendiente que yo había llegado a odiar a lo largo de los años. Necesitamos discutir algunos asuntos prácticos. Edwin, 3 años menor pero pareciendo de alguna manera mayor con su cabello prematuramente escaso y su mandíbula suave, estaba junto a su hermano como un teniente leal. Donde Sidney era bordes afilados y movimientos calculados, Edwin era agresión pasiva envuelta en una falsa preocupación. Sabemos que esto es difícil, añadió Edwin, con su voz goteando una simpatía sintética. Perder a papá tan repentinamente. Ha sido duro para todos nosotros. Duro para todos nosotros. Como si hubieran sido ellos los que sostuvieron la mano de Floyd durante esas largas noches en el hospital. Como si hubieran sido ellos los que tomaron decisiones imposibles sobre tratamientos y manejo del dolor. Aparecieron para el funeral, por supuesto, Sidney volando desde su bufete de abogados en San Francisco, y Edwin conduciendo desde Los Ángeles, donde dirigía algún vago negocio de consultoría. Pero durante los 3 meses de la enfermedad de Floyd, cuando realmente importaba, yo había estado sola. ¿Qué tipo de asuntos prácticos?, pregunté, aunque algo frío ya se estaba asentando en mi estómago. Sidney intercambió una mirada con Edwin, una comunicación silenciosa perfeccionada durante décadas de secretos compartidos y entendimiento mutuo. Era el tipo de mirada que excluía a todos los demás en la habitación, a todos los que fueran como yo. El patrimonio, dijo Sidney simplemente. Los activos de papá, las propiedades, los intereses comerciales. Necesitamos organizar cómo se distribuirá todo. Sentí que mis dedos se apretaban alrededor de los brazos del sillón de Floyd. El cuero estaba desgastado y suave por los años de sus manos en la misma posición, y encontré consuelo en esa textura familiar. Floyd y yo discutimos esto extensamente, dije. Él me aseguró que todo estaba resuelto. Bueno, sí, dijo Edwin, con un tono que sugería que yo me estaba perdiendo de algo obvio. Papá hizo provisiones, pero tal vez no explicó la complejidad total de la situación. Sidney sacó una carpeta color manila de su maletín y la puso sobre el escritorio de Floyd, el mismo escritorio donde Floyd me había besado para despedirse cada mañana durante 22 años. La carpeta era gruesa, de aspecto oficial, e intimidante de la manera en que los documentos legales siempre lo eran. El testamento es bastante claro, continuó Sidney, abriendo la carpeta con precisión teatral. La casa aquí en Sacramento, valorada en aproximadamente $850,000, pasa a Edwin y a mí conjuntamente. La villa en Lake Tahoe, de $750,000, también pasa a nosotros. Los activos comerciales, aproximadamente $400,000, se distribuirán entre nosotros también. Cada número me golpeó como un golpe físico. Nuestro hogar, el lugar donde Floyd y yo habíamos construido nuestra vida juntos, donde habíamos organizado cenas de Navidad y fiestas de aniversario, donde habíamos hablado de envejecer juntos. Desaparecido. La villa donde habíamos pasado nuestra luna de miel, donde celebramos nuestro 10º aniversario, donde Floyd me dijo que me amaba por primera vez. Desaparecida. ¿Y qué hay de mí?, pregunté en voz baja. Edwin se movió incómodo, pero la expresión de Sidney permaneció inalterada.
Bueno, naturalmente, está la póliza de seguro de vida. $200,000. Eso debería ser más que suficiente para tus necesidades en el futuro. $200,000. Para una mujer de 63 años que había renunciado a su carrera para apoyar a la familia de su esposo. Para alguien que había pasado las últimas 2 décadas administrando el hogar de Floyd, entreteniendo a sus socios comerciales, y cuidándolo durante su enfermedad. $200,000 para empezar de nuevo. Ya veo, dije, aunque no veía nada en absoluto. Esto no podía estar bien. Floyd me había prometido que yo estaría cuidada, que nunca tendría que preocuparme por la seguridad o la estabilidad. No es personal, Kalin, dijo Edwin, y la falsa gentileza en su voz hizo que se me erizara la piel. Es solo que papá siempre tuvo la intención de que los activos familiares permanecieran dentro del linaje de sangre. ¿Entiendes? Linaje de sangre. Como si los 22 años que pasé como esposa de Floyd, como madrastra de Sidney y Edwin, no significaran nada. Como si el amor y el compromiso fueran de alguna manera menos válidos que la genética. Por supuesto, añadió Sidney. No somos desalmados. Puedes quedarte en la casa durante 30 días mientras haces tus arreglos. Creemos que eso es más que justo. ¿Justo? Pensaban que 30 días para desarraigar una vida era justo. Miré alrededor de la oficina, asimilando los detalles familiares que pronto pertenecerían a otra persona. La estantería donde Floyd guardaba sus novelas de primera edición. La ventana que daba al jardín que habíamos planeado juntos. La pequeña fotografía en su escritorio, no de Sidney o Edwin, sino de Floyd y yo en el día de nuestra boda. Ambos riendo de algo que ya no podía recordar. Hay una cosa más, dijo Sidney, y algo en su tono me hizo mirar hacia arriba bruscamente. Sacó otro documento de la carpeta. Este era más pequeño, pero de alguna manera más ominoso. Papá acumuló algunas facturas médicas significativas durante su enfermedad final. El seguro cubrió la mayor parte, pero todavía hay unos $180,000 pendientes. Dado que eras su esposa y presumiblemente tomaban decisiones médicas conjuntamente, el hospital y los médicos te buscan a ti para el pago. La habitación pareció girar ligeramente. $180,000 en deuda, con solo $200,000 del seguro de vida para cubrirla. Eso me dejaría con $20,000 para reconstruir mi vida entera. Pero seguramente el patrimonio. Comencé. Los activos del patrimonio están inmovilizados en el proceso de sucesión, interrumpió Edwin suavemente. Y dados los términos específicos del testamento, esas deudas se consideran separadas de las propiedades heredadas. Es desafortunado, pero así es como funcionan estas cosas legalmente. Los miré a ambos. Estos 2 hombres que me habían llamado mamá en el funeral de su padre hace solo 3 días. Sidney con su traje perfectamente planchado y ojos fríos. Edwin con sus rasgos suaves y voz que sugería preocupación mientras entregaba crueldad. Necesito algo de tiempo para procesar esto, dije finalmente. Por supuesto, dijo Sidney, poniéndose de pie y arreglándose la chaqueta. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, el reloj de los 30 días comienza mañana. ¿Y esas facturas médicas? Bueno, cuanto más tiempo pasen, más complicadas se vuelven las cosas. Me dejaron sola en la oficina de Floyd, rodeada por los fantasmas de nuestra vida juntos y el peso aplastante de mi nueva realidad. El silencio era ensordecedor. Sin consuelo, sin tranquilidad, sin ninguna sugerencia de que tal vez podríamos trabajar juntos para encontrar una solución que honrara tanto los deseos de Floyd como mi necesidad humana básica de seguridad. Me senté allí mientras la luz de la tarde cambiaba a través de la habitación, creando sombras que parecían burlarse de la luminosidad que Floyd y yo habíamos compartido aquí alguna vez. Mis manos encontraron el pequeño cajón en el escritorio de Floyd donde siempre había guardado sus artículos personales. Dentro, debajo de viejos recibos y tarjetas de presentación, mis dedos tocaron algo inesperado, una pequeña llave que nunca había visto antes. La llave era de latón viejo, desgastada por el manejo. No encajaba en ninguna cerradura que pudiera recordar en la casa, pero Floyd la había guardado en su espacio más privado. ¿Por qué?
Mientras sostenía la llave hacia la luz, noté que el auto de Edwin todavía estaba en la entrada. A través de la ventana, pude verlos a él y a Sidney parados junto al auto, con las cabezas juntas en una conversación animada. Estaban celebrando, me di cuenta. Dividiendo su herencia, planeando lo que harían con su nueva riqueza. Ninguno de ellos miró hacia atrás, a la casa donde su madrastra, la esposa de su padre, estaba sentada sola con las ruinas de su vida extendidas ante ella. Pero mientras los veía alejarse, sucedió algo extraño. En lugar de la desesperación que esperaba sentir, una emoción diferente comenzó a echar raíces. Empezó pequeña, solo un susurro en la parte posterior de mi mente, pero se hizo más fuerte con cada momento que pasaba. Ellos pensaban que habían ganado. Pensaban que me habían borrado exitosamente del legado de Floyd, reduciéndome a nada más que un inconveniente que debía ser manejado con los requisitos legales mínimos. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que Floyd siempre había sido más astuto de lo que cualquiera de sus hijos imaginaba. Y después de 22 años de matrimonio, algo de esa astucia se me había pegado. La llave en mi mano pareció calentarse mientras la sostenía, como si estuviera tratando de decirme algo. Mañana, averiguaría qué cerradura habría. Esta noche, dejaría que Sidney y Edwin disfrutaran de su victoria. Martin Morrison había sido el abogado de Floyd durante 15 años. En todo ese tiempo, nunca lo había visto parecer tan incómodo como cuando estaba sentado frente a mí en su oficina del centro. Su compostura, usualmente perfecta, estaba agrietada, revelando al hombre preocupado debajo de la fachada profesional. Kalin, dijo, quitándose las gafas y limpiándolas por tercera vez en 10 minutos. Tengo que aconsejarte en los términos más enérgicos posibles. Esta no es la decisión correcta. El sol de la mañana entraba a raudales a través de los ventanales de piso a techo de su oficina en el piso 15, proyectando todo con un relieve nítido. El río Sacramento brillaba debajo de nosotros, y en algún lugar de esos relucientes edificios de oficinas al otro lado del agua, la gente estaba tomando decisiones racionales sobre sus vidas. Los envidiaba. Entiendo tus preocupaciones, Martín, dije, con mi voz más firme de lo que me sentía. Pero mi decisión está tomada. Dejó sus gafas y se inclinó hacia adelante, con expresión seria. ¿Podrías luchar contra esto? El testamento. Hay irregularidades. Preguntas sobre el estado mental de Floyd durante la revisión final. Podríamos impugnarlo, retrasar la sucesión, obligar a Sidney y Edwin a negociar. Había pasado la noche insomne leyendo y releyendo los documentos que Sidney me había dejado, tratando de entender cómo Floyd, mi Floyd, podría haberme excluido de nuestra vida compartida tan completamente. El lenguaje era frío, clínico, reduciendo 22 años de matrimonio a unos pocos párrafos sobre provisión adecuada y arreglos apropiados. ¿Cuánto tiempo tomaría una impugnación? Pregunté. Meses, posiblemente años. Pero Kalin, tendrías una oportunidad real. Conozco a Floyd y este testamento. No coincide con el hombre que conocí. El hombre que hablaba de ti con tanto amor y respeto. Amor y respeto. ¿Había imaginado todas esas conversaciones donde Floyd me aseguraba que estaría cuidada? ¿Había malinterpretado sus promesas de que nunca tendría que preocuparme por mi futuro? Y durante esos meses o años, ¿de qué viviría? Sidney dejó claro que las deudas médicas son mi responsabilidad. $180,000, Martín. Incluso si ganara una impugnación eventualmente, estaría en bancarrota mucho antes de eso. La mandíbula de Martín se tensó. Sidney y Edwin están jugando rudo. Pero esa es exactamente la razón por la que no deberías darles lo que quieren. Cuentan con que estés demasiado intimidada o demasiado agotada para luchar. Tenía razón, por supuesto. Cada instinto que tenía gritaba que esto estaba mal, que Floyd no había tenido la intención de dejarme con casi nada mientras sus hijos heredaban millones. Pero los instintos no pagaban facturas médicas ni ponían un techo sobre mi cabeza. ¿Qué pasaría si simplemente les diera todo lo que quieren? Pregunté en voz baja. Martín parpadeó. ¿Disculpa? ¿Qué pasaría si firmara cualquier papel que necesiten, transfiriera todos los reclamos a las propiedades, y me alejara limpiamente? ¿Qué tan rápido podría hacerse eso?
Kalin, no puedes hablar en serio. Estarías renunciando a tus derechos legales para impugnar. ¿Qué tan rápido, Martín? Me miró fijamente durante un largo momento, su máscara profesional deslizándose para revelar una preocupación genuina. Si renunciaras a todos los reclamos y firmaras las liberaciones adecuadas. Una semana, tal vez 2. Pero, ¿por qué siquiera considerarías eso? Miré hacia el río de nuevo, observando un pequeño barco navegar la corriente. El capitán del barco parecía saber exactamente a dónde iba, siguiendo algún mapa invisible que lo guiaba a salvo a su destino. Porque luchar me destruiría, dije finalmente. Incluso si ganara, sería una persona diferente al final de todo. Amargada, exhausta, en quiebra. Tal vez sea mejor aceptar lo que se ofrece y construir algo nuevo. Martín se reclinó en su silla, estudiándome con el enfoque intenso que lo había convertido en uno de los abogados más exitosos de Sacramento. Kalin, en 30 años de práctica, nunca he tenido un cliente que se aleje voluntariamente de una herencia de 7 cifras. Tiene que haber algo que me estoy perdiendo aquí. Había algo que se estaba perdiendo, pero no podía explicárselo. No podía explicar la certeza que había crecido en mí desde que encontré la misteriosa llave de Floyd. Toda la noche había buscado en la casa que podría abrir, revisando cada cajón, cada gabinete, cada espacio de almacenamiento que se me ocurría. Nada. Pero la llave se sentía importante. Se sentía como si Floyd intentara comunicar algo desde el más allá. Tal vez solo estoy cansada, dije. ¿Cansada de luchar? ¿Cansada de ser vista como la madrastra codiciosa que quiere robar la herencia del hijo? Tal vez es más fácil dejarles tener lo que creen que se merecen. Lo que creen que se merecen. La voz de Martín se agudizó. Kalin, esto no se trata de lo que se merecen. Esto se trata de lo que Floyd pretendía. Y te digo, como su abogado y amigo, que este testamento no refleja sus verdaderos deseos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Whitaker, soy Edwin. ¿Podríamos reunirnos hoy para discutir el cronograma para la transferencia de la propiedad? Queremos hacer esto lo más fluido posible para todos los involucrados. La cortesía era casi peor que la frialdad directa de Sidney. Al menos Sidney no fingía preocuparse por hacer las cosas fluidas para mí. Ya están planeando la transferencia, dije, mostrándole a Martín el mensaje. Su rostro se oscureció. Te están apresurando. Táctica de presión clásica. Kalin, te ruego que reconsideres. Tómate un tiempo para llorar, para procesar lo que has perdido. No tomes decisiones irreversibles mientras estás en shock. Pero ya no estaba en shock. El entumecimiento que me había llevado a través de la enfermedad y muerte de Floyd se estaba levantando, reemplazado por algo que se sentía casi como claridad. No podía luchar contra Sidney y Edwin con sus abogados, su sentido de derecho y su conocimiento íntimo de los asuntos comerciales de Floyd. Pero tal vez no necesitaba luchar contra ellos directamente. Si fuera a firmar los papeles, dije lentamente, ¿a qué estaría renunciando exactamente? Martín suspiró pesadamente, reconociendo la derrota. A todos los reclamos sobre la residencia principal, la propiedad de Lake Tahoe, los activos comerciales, cualquier cuenta conjunta o inversión. Conservaría solo el pago del seguro de vida, y cualquier propiedad personal que fuera específicamente tuya antes del matrimonio. Y a cambio, ellos acordarían manejar las deudas médicas con los fondos del patrimonio antes de la distribución. Te alejarías libre de esas obligaciones. Eso era algo. Al menos me dejaría con los $200,000 completos en lugar de solo $20,000 después de los pagos de la deuda. Todavía no era suficiente para la seguridad a largo plazo, pero suficiente para sobrevivir mientras averiguaba qué venía después. Necesito ver el lenguaje exacto, dije. Martín abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Redactaré algo que proteja tus intereses tanto como sea posible bajo las circunstancias. Pero Kalin, una vez que firmes esto, no hay vuelta atrás. No tendrás recurso legal si luego descubres información que hubiera cambiado tu decisión. Entiendo. Pero incluso mientras lo decía, me preguntaba si realmente lo entendía.
La llave en mi bolso parecía volverse más pesada. Un recordatorio constante de que Floyd me había dejado algo, algún mensaje o instrucción que aún no había descifrado. ¿Estaba cometiendo un terrible error al rendirme tan fácilmente? ¿O estaba siendo guiada por un instinto que iba más profundo que la lógica? Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Sydney. Madre, apreciamos tu cooperación en este momento difícil. Edwin y yo queremos hacer la transición tan indolora como sea posible. Tal vez podríamos finalizar todo para el final de la semana. Madre. Me llamaba madre cuando quería algo, pero sonaba hueco. ¿Dónde había estado esa preocupación familiar durante los últimos meses de Floyd, cuando yo me sentaba sola en las salas de espera del hospital? ¿Quieren todo firmado para el final de la semana?, le dije a Martín. Por supuesto que sí. Cuanto más rápido puedan obtener tu firma, menos tiempo tienes para cambiar de opinión o buscar una segunda opinión, me miró intensamente. Kalin, hay algo en toda esta situación que se siente mal para mí. Sydney y Edwin están actuando como si tuvieran miedo de que puedas descubrir algo que complicaría su herencia. Los hombres no suelen apresurarse a través de la sucesión a menos que tengan motivos para preocuparse. Ese pensamiento también se me había ocurrido a mí. En todos los años que había conocido a Sydney y Edwin, nunca habían sido particularmente eficientes o urgentes con nada. Sydney era metódico hasta la exageración, y Edwin era positivamente pausado en su enfoque de los negocios. Este repentino empuje por una resolución rápida se sentía fuera de lugar. Tal vez solo están ansiosos por seguir adelante, dije, aunque no lo creía yo misma. O tal vez saben algo que tú no. Martín cerró su computadora portátil y se inclinó hacia adelante de nuevo. Kalin, te lo voy a preguntar una vez más. ¿Te tomarás al menos 48 horas para pensar en esto? Consúltalo con la almohada. Habla con un amigo, un consejero, alguien que no esté emocionalmente involucrado en el resultado. Casi me río. ¿Un amigo? Floyd y yo habíamos sido los mejores amigos el uno del otro durante 22 años. Habíamos dejado que otras amistades se desvanecieran mientras nos enfocábamos en construir nuestra vida juntos, entreteniendo a sus socios comerciales, administrando su hogar. Yo había sido la esposa de Floyd, la madrastra de Sydney y Edwin. Pero nunca había descubierto del todo quién era yo como mujer individual. No necesito 48 horas, dije. Ya he decidido. Martín me estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Está bien. Redactaré los papeles, pero quiero todo por escrito. Su acuerdo para manejar las deudas médicas, un cronograma claro de cuándo recibirás el pago del seguro, y una cláusula que te proteja de cualquier reclamo futuro relacionado con el patrimonio de Floyd. Gracias. No me agradezcas todavía. Estoy a punto de ayudarte a cometer lo que podría ser el error más grande de tu vida. Mientras salía de la oficina de Martín y caminaba por el vestíbulo de mármol hacia el elevador, capté un destello de mi reflejo en las paredes pulidas. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien apenas reconocía. Mayor, ciertamente, pero también de alguna manera más sólida, más presente. Durante 22 años, había sido la esposa de Floyd, definida por mi relación con él y con sus hijos. Por primera vez desde su muerte, me veía obligada a averiguar quién era Kalin Morrison Whitaker cuando se le despojaba de esos roles. Las puertas del elevador se abrieron y entré. Mientras descendíamos hacia el estacionamiento, toqué la llave en mi bolso una vez más. Floyd me había dejado algo. Estaba segura de ello. Y fuera lo que fuera, Sydney y Edwin no sabían nada al respecto. La llave abría una caja de seguridad en el First National Bank en la calle J. Una caja que nunca supe que existía. Había pasado 2 días buscando metódicamente en cada centímetro de nuestra casa, cada vez más frustrada con cada cajón vacío y gabinete sin sentido. No fue hasta que estuve revisando la billetera de Floyd, la que el hospital había devuelto con sus efectos personales, que encontré la pequeña tarjeta de presentación escondida detrás de su licencia de conducir. First National Bank, con un número escrito a mano en la parte posterior, 379. La gerente del banco, una mujer amable llamada Patricia que recordaba a Floyd de sus visitas ocasionales, me llevó a la bóveda con la simpatía apropiada. El señor Whitaker fue muy específico sobre esta caja, dijo mientras bajábamos los escalones de mármol.
Solo usted y él tenían acceso. La abrió hace unos 6 meses. Hace 6 meses. Justo en el momento en que la salud de Floyd había comenzado a decaer, cuando había empezado a tener esas misteriosas reuniones de negocios que nunca me explicó del todo. La caja era más grande de lo que esperaba, y más pesada. Patricia me dejó sola en la pequeña sala de visualización y con dedos temblorosos, levanté la tapa de metal. Dentro había documentos, muchos de ellos. Pero estos no eran los papeles legales que esperaba, testamentos o pólizas de seguro o contratos comerciales. Estas eran cartas personales, correos electrónicos impresos, estados financieros, y lo que parecían informes de vigilancia. Lo primero que me llamó la atención fue una carta con la letra de Floyd, fechada solo 2 meses antes de su muerte. El sobre estaba marcado, para Kalin, abrir solo después de leer todo lo demás. Dejé eso a un lado y tomé el siguiente documento, un intercambio de correos electrónicos impreso entre Sidney y alguien llamado Marcus Crawford. La marca de tiempo mostraba que era de hace 8 meses. Y mientras leía, mi sangre se heló. Marcus, papá está empeorando. Los médicos creen que le quedan tal vez 6 meses. Necesitamos movernos más rápido con los protocolos de transferencia. ¿Puedes agilizar el papeleo que discutimos? La respuesta fue igualmente escalofriante. Sidney, he preparado los documentos según lo solicitado. Una vez que tu padre firme, los activos comerciales se reestructurarán bajo las empresas fantasma que establecimos. Las propiedades personales pueden transferirse inmediatamente después de la muerte. ¿Qué pasa con la esposa? Kalin no será un problema. Ella no entiende el lado comercial, y para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde. Papá confía en nosotros completamente. Tuve que leerlo 2 veces antes de que el significado calara. Habían estado planeando esto durante meses. Mientras yo cuidaba a Floyd, llevándolo a citas médicas, administrando sus medicamentos, sus hijos estaban conspirando para robar, no solo a mí, sino a su propio padre. El siguiente documento era un estado de cuenta bancario de una cuenta de la que nunca había oído hablar. Whitaker Holdings LLC. El saldo mostraba $4.70 millones. Debajo había una nota escrita a mano por Floyd: Kalin, estos son nuestros ahorros reales. Los chicos piensan que todo mi dinero está inmovilizado en la casa y el negocio, pero moví la mayor parte de nuestros activos aquí hace meses. Estaba tratando de protegernos. $4.70 millones. No éramos pobres. Ni siquiera éramos clase media. Floyd había sido discretamente rico, y Sidney y Edwin habían estado tratando de robarle a su padre moribundo. Mis manos temblaban mientras alcanzaba el siguiente artículo, una carpeta etiquetada Investigación privada, confidencial. Dentro había fotografías, registros financieros y un informe resumido de alguien llamado James Mitchell, investigador privado licenciado. Las fotos mostraban a Sidney entrando y saliendo de lo que parecía ser un casino de lujo en Reno. Las marcas de tiempo indicaban que había hecho múltiples viajes durante el último año, a veces quedándose por varios días. Los registros financieros pintaban un cuadro aún más sombrío. Sidney debía $230,000 a varios acreedores, la mayoría de ellos conectados a deudas de juego. El archivo de Edwin era igual de condenatorio. La investigación había descubierto que su negocio de consultoría era en realidad una fachada para una serie de esquemas de inversión fallidos. Había perdido casi $300,000 del dinero de otras personas, incluidos fondos que pertenecían a varios clientes mayores que le habían confiado sus ahorros de jubilación. Ambos hijos de Floyd se estaban ahogando en deudas y problemas legales. Con razón estaban tan ansiosos por poner sus manos en su herencia. Pero el documento más devastador fue un informe médico fechado 3 meses antes de la muerte de Floyd. No era de su médico habitual. Esto era de un neurólogo del que nunca había oído hablar. El resumen era breve pero concluyente: el paciente no muestra signos de deterioro cognitivo o capacidad disminuida. Las facultades mentales permanecen agudas y la capacidad de toma de decisiones intacta. Sidney y Edwin habían estado sugiriendo a cualquiera que quisiera escuchar que la enfermedad de Floyd estaba afectando su juicio, que no era capaz de tomar decisiones sensatas sobre su patrimonio. Pero este informe demostraba lo contrario.
Floyd había sido completamente competente mentalmente hasta el final. El documento final en la carpeta era una copia de un testamento diferente, no el que Sidney me había mostrado, sino uno fechado solo 6 semanas antes de la muerte de Floyd. Este testamento me dejaba todo a mí, con modestos fondos fiduciarios para Sidney y Edwin que pagarían anualmente pero no podían ser accedidos de una sola vez. Una nota al margen con la letra de Floyd decía, original en poder de Mitchell y Asociados, no del bufete Morrison. Mi corazón latía con fuerza mientras las piezas encajaban. Había 2 testamentos. Sidney y Edwin de alguna manera habían obtenido acceso a una versión más antigua y la estaban usando para reclamar su herencia, mientras que el testamento real y final estaba a salvo con un bufete de abogados diferente. Pero, ¿por qué Mitchell y Asociados no me había contactado después de la muerte de Floyd? ¿Por qué estaba descubriendo esto solo ahora? Alcancé la carta de Floyd con manos temblorosas y abrí cuidadosamente el sobre. Mi queridísima Kalin, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces me he ido y los chicos han mostrado sus verdaderos colores. Lamento no haber podido contarte todo esto mientras estaba vivo, pero necesitaba estar seguro de lo que estaban planeando. La carta continuaba explicando cómo Floyd había empezado a sospechar cuando Sidney y Edwin de repente se volvieron tan atentos durante su enfermedad, no por amor, sino porque se estaban posicionando para controlar su patrimonio. Él había contratado al investigador privado, movido el dinero, y creado el elaborado plan para protegerme. Los chicos creen que están heredando la casa y el negocio. Pero lo que no saben es que he hipotecado ambas propiedades fuertemente en el último año. La casa tiene un gravamen de $1,20 millones en su contra, y el negocio debe $800,000 a acreedores. No están heredando activos. Están heredando deudas. Miré fijamente la carta, apenas creyendo lo que estaba leyendo. Floyd esencialmente les había dado a Sidney y Edwin una píldora venenosa disfrazada de herencia. La póliza de seguro de vida que mencionaron es real, continuaba la carta, pero no es por $200,000. Es por $500,000 y el dinero extra está destinado a ayudarte a empezar de nuevo. Martin Morrison nunca debió manejar mi patrimonio. Despedí a su bufete hace 2 meses pero no se lo dije. Los chicos deben haberlo convencido de representar a la familia después de mi muerte. El párrafo final trajo lágrimas a mis ojos. Sé que esto parece cruel, pero no podía quedarme de brazos cruzados y ver cómo te robaban de la misma manera que han estado robando a todos los demás. Ellos tomaron sus decisiones, Kalin. Ahora tienen que vivir con las consecuencias. Te mereces algo mejor de lo que planeaban darte. Toma el dinero, comienza de nuevo, y no mires atrás. Con amor siempre, Floyd. Adjunto a la carta había una tarjeta de presentación de Mitchell y Asociados y una nota de que debía contactarlos inmediatamente después de leer el contenido de la caja de seguridad. Me senté en esa pequeña habitación sin ventanas durante casi 1 hora, tratando de procesar todo lo que había aprendido. Floyd no me había abandonado. Me había estado protegiendo. Y Sidney y Edwin, los hombres que me habían llamado madre en el funeral, que habían hablado tan elocuentemente sobre la familia y el legado, no eran más que ladrones comunes. Pero había algo más, algo que hizo que mi estómago se revolviera. Si Sidney y Edwin estaban tan desesperados por dinero que robarían a su padre moribundo, ¿qué harían cuando descubrieran que su herencia era en realidad una montaña de deudas? ¿Vendrían tras de mí? ¿Intentarían obligarme a ayudarlos a salir del agujero financiero que Floyd había cavado para ellos? Coloqué cuidadosamente todos los documentos de vuelta en la caja de seguridad, excepto la tarjeta de presentación y la carta de Floyd. Esas las guardé de forma segura en mi bolso. Mañana, llamaría a Mitchell y Asociados y averiguaría exactamente lo que Floyd había arreglado. Pero esta noche, tenía que sentarme a cenar con Sidney y Edwin, sabiendo lo que ahora sabía sobre ellos. Tenía que sonreír y asentir mientras discutían sus planes para nuestras propiedades, fingiendo que no sabía que estaban a punto de heredar nada más que deudas y problemas legales. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era Edwin. Kalin, dijo, con su voz cálida de falso afecto. A Bianca y a mí nos encantaría que vinieras a cenar esta noche. Pensamos que sería agradable pasar un tiempo en familia antes de finalizar todos los asuntos legales. ¿Tiempo en familia? Qué considerados de su parte.
Eso suena encantador, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. ¿A qué hora? 7. Y Kalin, realmente queremos que sepas cuánto apreciamos lo agraciadamente que estás manejando todo. Papá estaría orgulloso. Papá estaría orgulloso si Edwin supiera lo que papá realmente pensaba sobre sus hijos adictos al juego y llenos de deudas. Mientras colgaba y continuaba conduciendo hacia lo que probablemente sería mi última cena como miembro de la familia Whitaker, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El dolor y la confusión que había estado cargando desde la muerte de Floyd todavía estaban allí, pero ahora estaban mezclados con algo más duro y más enfocado. Sidney y Edwin pensaban que eran tan listos, manipulando a la viuda afligida, apresurándome a tomar decisiones antes de que pudiera pensar con claridad. No tenían idea de que su padre había estado 10 pasos por delante de ellos todo el tiempo. Y ciertamente no tenían idea de que yo estaba a punto de estar 10 pasos por delante de ellos también. La cena iba a ser muy interesante, de hecho. La casa de Edwin y Bianca en Granite Bay era un monumento al dinero prestado y al éxito falso. Mientras entraba en su entrada circular, no pude evitar notar los nuevos autos de lujo, un BMW y un Mercedes que claramente costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Ahora entendía de dónde había venido el dinero. Bianca abrió la puerta usando un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. A los 38 años, había perfeccionado el arte de parecer costosamente mantenida. Reflejos en el cabello que costaban $600 cada 8 semanas. Uñas que requerían retoques semanales. Joyas que brillaban con el tipo de piedras que venían con cláusulas de seguro adicionales. Kalin, exclamó, atrayéndome hacia un beso al aire que apenas rozó mi mejilla. Te ves maravillosa. ¿Cómo te estás manteniendo? La preocupación en su voz era tan genuina como el color de sus uñas, pero sonreí y le seguí el juego. Me las estoy arreglando, querida. Gracias por invitarme. Sidney ya estaba allí, descansando en el estudio de Edwin con un escocés en la mano que probablemente costaba más por botella de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. La habitación era toda madera oscura y cuero, diseñada para proyectar éxito y estabilidad. Lo que realmente proyectaba, ahora que sabía la verdad, era una extralimitación desesperada. Madre, dijo Sidney, poniéndose de pie para darme un breve abrazo. Te ves mejor. Estaba preocupado por ti después de nuestra conversación de ayer. Ayer, cuando me dijo que estaba esencialmente sin hogar y en bancarrota. ¡Qué preocupación tan conmovedora! Edwin salió de la cocina llevando una copa de vino llena de lo que parecía ser un Chardonnay muy caro. Kalin, qué alegría que pudieras venir. Bianca ha estado cocinando toda la tarde. Su famoso salmón con costra de hierbas. Los tres se movían a mi alrededor como anfitriones amables, ofreciendo bebidas y aperitivos, comentando sobre mi apariencia, preguntando sobre mis planes. Era una actuación magistral de preocupación familiar, y si no hubiera pasado la tarde leyendo sobre sus deudas de juego y empresas comerciales fallidas, podría haberme conmovido. La cena se sirvió en su comedor formal, completo con porcelana que parecía pertenecer a un museo y cubiertos lo suficientemente pesados como para ser armas. Bianca, de hecho, se había superado a sí misma. El salmón estaba perfectamente preparado, el vino expertamente maridado, la presentación impecable. Entonces, dijo Sidney mientras nos acomodábamos en el plato principal, Martin Morrison me llamó esta tarde. Mencionó que estás lista para avanzar con la transferencia del patrimonio. Tomé un bocado delicado de salmón, ganando tiempo. Sí, he decidido que luchar por los deseos de Floyd no es como quiero pasar mis años restantes. La armonía familiar es más importante que el dinero. El alivio que parpadeó en el rostro de Edwin fue casi cómico. Eso es maravilloso, Kalin. Realmente maravilloso. Papá estaría tan complacido de saber que todos estamos trabajando juntos. Hemos preparado algunos papeles, añadió Bianca, alcanzando una carpeta color manila que había estado sentada en el aparador. Solo para hacer todo oficial. Nuestro abogado lo redactó para complementar lo que Martín está manejando. Su abogado. Por supuesto, habían traído su propia representación legal.
Me preguntaba si este misterioso abogado sabía sobre las deudas de juego de Sidney o los esquemas de inversión fraudulentos de Edwin. «Qué considerados», dije, sin tocar la carpeta. Pero debería mencionar que he estado pensando un poco sobre las facturas médicas. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Sidney dejó su copa de vino con un poco demasiada fuerza. «¿Qué tipo de pensamientos?», preguntó Edwin, con su voz cuidadosamente neutral. «Bueno, $180,000 es una cantidad sustancial. Me preguntaba si tal vez deberíamos tener un contador que revise los activos líquidos del patrimonio antes de comprometerme a asumir esa deuda personalmente». Sidney y Edwin intercambiaron una mirada, el mismo tipo de comunicación silenciosa que había presenciado en la oficina de Floyd, pero esta vez podía leer el subtexto. Tenían miedo de que pudiera descubrir algo. «Kalin», dijo Sidney con cuidado, «pensé que habíamos explicado que los activos del patrimonio están inmovilizados en la sucesión. Las facturas médicas son separadas de la herencia». «Por supuesto», dije agradablemente. Pero Floyd siempre fue tan meticuloso con su mantenimiento de registros. Estoy segura de que debe haber documentación de exactamente qué deudas pertenecen al patrimonio frente a lo que se considera responsabilidad personal. Bianca se rió, el sonido solo un poco demasiado brillante. «Oh, Edwin maneja todas esas cosas financieras aburridas, ¿verdad, cariño?». Edwin asintió rápidamente. «Absolutamente. Todo ha sido categorizado adecuadamente. Los gastos médicos recaen sobre ti porque eras la esposa de Floyd y presumiblemente estabas involucrada en las decisiones de tratamiento. Eso tiene sentido, estuve de acuerdo. Aunque, encuentro interesante que Floyd nunca mencionó estar preocupado por los costos médicos. Siempre parecía tan seguro de que teníamos un seguro adecuado». El silencio se estiró solo un momento demasiado largo. Sidney se aclaró la garganta. «El seguro no cubre todo. Desafortunadamente, el tratamiento de papá fue bastante extenso en esos meses finales. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no pude resistir presionar solo un poco. Supongo que debería contactar al hospital directamente. Obtener un desglose detallado de lo que se debe y lo que el seguro realmente cubrió». El tenedor de Edwin repiqueteó contra su plato. «Eso es. Eso no es necesario, Kalin. Ya he manejado todo eso muy a fondo». «Estoy segura de que lo has hecho», dije. «Pero como viuda de Floyd, me siento responsable de entender exactamente qué sucedió financieramente durante su enfermedad final. Es lo menos que puedo hacer por su memoria». Bianca saltó de repente. «¿Quién quiere postre?». Hice esa receta de tarta de chocolate de la revista Food and Wine. Prácticamente huyó a la cocina, y no me perdí la mirada significativa que Sidney le lanzó a Edwin. Estaban nerviosos, y yo apenas había comenzado a sondear. «Kalin», dijo Sidney, inclinándose hacia adelante con lo que supuse que estaba destinado a ser una expresión paternal, «espero que no estés dudando de nuestro arreglo debido a algo que alguien más dijo». A veces, las personas que no están familiarizadas con la ley de sucesiones pueden dar consejos engañosos. «Oh no», le aseguré. «No estoy dudando de nada. Solo estoy tratando de ser minuciosa». Floyd siempre decía que el diablo estaba en los detalles. Edwin se rió nerviosamente. Papá sí amaba su papeleo. Ciertamente lo hacía. De hecho, he estado revisando su oficina y sigo encontrando documentos que no entiendo. Estados de cuenta bancarios de cuentas de las que nunca he oído hablar, papeles comerciales de empresas con las que no sabía que estaba involucrado. El color se drenó del rostro de Edwin. «¿Qué tipo de documentos?». «Oh, nada importante, estoy segura. Solo estados financieros confusos. Aunque, sí encontré una llave de una caja de seguridad que nunca había visto antes». Sidney se quedó muy quieto. «¿Una caja de seguridad?». «Sí. ¿No es extraño?». Pensé que sabía sobre todos los arreglos financieros de Floyd, pero aparentemente tenía algunas cuentas y cajas de las que yo no estaba al tanto. Supongo que debería investigar eso antes de finalizar todo. La mirada que pasó entre los hermanos esta vez fue puro pánico, rápidamente suprimido pero inconfundible. «Madre», dijo Sidney,
con su voz tensa por el esfuerzo de sonar casual. No deberías preocuparte con todo ese papeleo. Los documentos legales pueden ser muy confusos para alguien sin antecedentes comerciales. ¿Por qué no dejas que Edwin y yo manejemos la revisión de lo que sea que hayas encontrado? Eso es muy dulce de su parte, dije. Pero creo que Floyd querría que yo entendiera nuestra situación financiera por mí misma. Después de todo, estaré manejándome sola de ahora en adelante. Bianca regresó con la tarta, su sonrisa pareciendo algo forzada. Mientras servía el postre, la conversación cambió a temas más seguros: el clima, el último proyecto de consultoría de Edwin, el bufete de abogados de Sydney. Pero podía sentir la tensión debajo de su charla cortés como una corriente eléctrica esperando chispear. Después de la cena, mientras me preparaba para irme, Sydney me acompañó a mi auto. Colleen, dijo, con su mano en la puerta de mi auto. Sobre esos documentos que mencionaste haber encontrado. Probablemente sería mejor si los trajeras a nuestra próxima reunión. Déjanos ayudarte a clasificar lo que es importante y lo que no. El sistema de archivo de papá no siempre era lógico. Le sonreí. La misma sonrisa agradable que había usado toda la noche. Por supuesto, Sydney. La familia debería ayudar a la familia. Pero mientras me alejaba, capté un destello de él en mi espejo retrovisor, parado en la entrada con su teléfono ya presionado contra su oído. Estaba haciendo una llamada que no podía esperar hasta que volviera a entrar. Para cuando llegué a casa, mi propio teléfono estaba sonando. Era un número que no reconocía. Señor. Whitaker, soy James Michey de Michey y Asociados. Creo que puede tener algunos documentos que pertenecen a mi oficina. Señor. Michey, dije, acomodándome en el sillón de Floyd en su estudio. ¿Cómo supo que los había encontrado? Su esposo fue muy específico en sus instrucciones. Si encontraba la caja de seguridad, yo debía contactarla dentro de las 24 horas. Señora, necesitamos reunirnos lo antes posible. Hay algunas cosas sobre el patrimonio de su esposo que necesita saber antes de firmar cualquier cosa con Sydney y Edwin. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que cambiarán todo, señora. Whitaker. ¿Todo? Mientras colgaba el teléfono y miraba alrededor del estudio de Floyd, mi estudio ahora, me di cuenta de que el juego invisible que había estado jugando toda la noche estaba a punto de volverse muy visible, de hecho. Sydney y Edwin pensaban que estaban manipulando a una viuda afligida, pero no tenían idea de que su padre había estado jugando un juego mucho más largo y mucho más sofisticado. La oficina de James Michey no se parecía en nada a la pulida suite del centro de Martin Morrison. Ubicada en un edificio modesto en Midtown Sacramento, tenía la sensación cómoda y vivida de un lugar donde se hacía trabajo real en lugar de cortejar a clientes impresionantes. El propio Michey fue una sorpresa, un hombre de voz suave en sus 60 años con ojos amables y manos que mostraban que había trabajado por todo lo que había ganado. Señor. Whitaker, dijo, levantándose de detrás de un escritorio que era el caos organizado encarnado. Gracias por venir tan rápido. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir. Me acomodé en la silla de cuero desgastado frente a su escritorio, con mi bolso que contenía la carta de Floyd sostenido firmemente en mi regazo. Señor. Michey, tengo que admitir que estoy confundida con todo esto. Ni siquiera sabía que Floyd había contratado a otro abogado. Me contrató hace unos 8 meses, dijo Michey, sacando un archivo grueso. Inicialmente, fue solo para realizar una investigación discreta sobre algunas irregularidades financieras que había notado. Pero a medida que descubrimos más información, mi papel se expandió significativamente. Abrió el archivo, y pude ver que contenía copias de muchos de los mismos documentos que había encontrado en la caja de seguridad, junto con otros que no había visto. Su esposo era un hombre muy minucioso, señora Whitaker. Cuando se dio cuenta de lo que sus hijos estaban planeando, desarrolló una estrategia integral para protegerla y asegurar que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. La investigación mostró que le estaban robando. Michey asintió sombríamente. Sydney había estado falsificando la firma de su padre en documentos de préstamo, utilizando el negocio familiar como garantía para sus deudas de juego. Edwin era peor.
Había estado transfiriendo sistemáticamente fondos de cuentas de clientes a sus propias empresas fantasma. Ambos enfrentaban cargos criminales potenciales si sus actividades salían a la luz. Sentí un escalofrío posarse sobre mí. Cargos criminales. Hurto mayor, fraude electrónico, abuso de ancianos. Su esposo podría haber hecho que los arrestaran a ambos. En cambio, eligió una forma de justicia más creativa. Michei sacó un conjunto diferente de documentos y los extendió sobre su escritorio. Estos son los registros inmobiliarios de la casa y la propiedad de la Tahoe. A partir de hace 6 meses, ambas propiedades están apalancadas al máximo. Su esposo sacó hipotecas por un total de $1,20 millones sobre la casa y $800,000 sobre la villa. Pero, ¿por qué haría eso? Éramos dueños de ambas propiedades libres de cargas. Porque sabía que Sidney y Edwin las heredarían, y quería asegurarse de que heredaran las deudas asociadas también. El dinero de esas hipotecas está sentado de forma segura en la cuenta de Whitaker Holdings a la que solo usted puede acceder. Mi cabeza daba vueltas mientras trataba de procesar lo que me estaba diciendo. Entonces, ¿cuándo hereden las propiedades? Heredan propiedades valoradas en aproximadamente $1,60 millones, pero con hipotecas por un total de $2 millones. Deberán $400,000 más de lo que valen las casas. Eso no es posible. Me mostraron el testamento. Le mostraron un testamento obsoleto, interrumpió Michei suavemente. Uno que fue reemplazado por una versión final que su esposo ejecutó 6 semanas antes de su muerte. El testamento real le deja todo a usted, con la estipulación de que si usted elige, puede regalar las propiedades a Sidney y Edwin. La elección es completamente suya. Me entregó una copia del testamento real. Mientras leía el lenguaje legal, una cláusula se destacó: dejo la decisión de que, si algo, heredarán mis hijos Sidney y Edwin completamente a mi amada esposa, Kalin, confiando en su sabiduría y juicio para determinar lo que realmente merecen. Floyd me lo dejó a mí, susurré. ¿Lo hizo? Y señora Whitaker, hay más. La póliza de seguro de vida no es por $200,000. Es por $500,000. Y hay una póliza adicional por $300,000 que Sidney y Edwin no conocen. $800,000. Combinado con el dinero que Floyd había movido a las cuentas protegidas, no solo estaba segura, era rica. Pero aquí está la parte más importante, continuó Michei. Su esposo documentó todo. Cada firma falsificada, cada transferencia fraudulenta, cada mentira que Sidney y Edwin dijeron durante su enfermedad. Si elige presentar cargos criminales, tenemos evidencia más que suficiente para asegurar condenas. La habitación pareció inclinarse ligeramente a medida que el alcance total del plan de Floyd se hizo claro. No solo me había protegido. Me había dado el poder de decidir el destino de Sidney y Edwin. ¿Qué pasa si no presento cargos, pero tampoco les doy las propiedades? No obtienen nada. Heredan el amor de su padre y sus recuerdos de la infancia, y eso es todo. Mientras tanto, todavía enfrentan las deudas que ya han acumulado, y los acreedores que han estado esperando su herencia para que les paguen no serán muy comprensivos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era Sidney. No conteste, aconsejó Michei. Aún no. Hay algunas cosas más que necesita saber. Pero el teléfono seguía sonando, y algo en la persistencia de ello me inquietó. Finalmente, contesté. Kalin. La voz de Sidney estaba tensa, casi frenética. Necesitamos hablar. Ha habido un desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo? Alguien de Michei y asociados llamó a Edwin esta mañana. Afirman tener documentos que reemplazan el testamento con el que hemos estado trabajando. Esto es muy preocupante, Kalin. Creemos que alguien podría estar tratando de defraudar al patrimonio. Miré a Michei, quien estaba sacudiendo la cabeza con lo que podría haber sido diversión. Sidney, no entiendo. ¿Qué tipo de documentos? Papeles legales que no tienen sentido. Escucha, madre, creo que deberías venir a la oficina de Martin Morrison inmediatamente.
Necesitamos resolver esto antes de que firmes algo o tomes decisiones de las que podrías arrepentirte. La urgencia en su voz era reveladora. Habían descubierto que no estaban heredando lo que pensaban, y estaban entrando en pánico. Estaré allí en 1 hora, dije, y colgué. Michei se reclinó en su silla. Entonces, señora Whitaker, el momento de la verdad ha llegado. ¿Qué quiere hacer? Miré los documentos extendidos sobre su escritorio, evidencia de años de manipulación y robo, prueba de la cuidadosa planificación de Floyd, y la base legal para cualquier elección que hiciera a continuación. Quiero entender algo, dije lentamente. Si les doy las propiedades con las hipotecas, ¿están legalmente obligados a pagar esas deudas? Absolutamente. Las hipotecas se transfieren con las propiedades. Tendrían 30 días para refinanciar o asumir los préstamos, o enfrentar la ejecución hipotecaria. Y dados sus problemas de deuda y crédito existentes, ningún banco los refinanciaría. Perderían las propiedades y aún deberían los saldos deficientes. Pensé en la cena de la noche anterior, en el vestido de diseñador de Bianca y los autos caros en su entrada, en la arrogancia casual de Sidney y la falsa preocupación de Edwin. Pensé en 22 años de ser tratada como una extraña en mi propia familia, de ser desestimada y tratada con condescendencia y finalmente traicionada. Pero sobre todo, pensé en Floyd acostado en esa cama de hospital, sabiendo lo que sus hijos estaban planeando, trabajando incluso en sus últimas semanas para protegerme de su codicia. Señor Michei, dije, poniéndome de pie y alisando mi falda. Creo que es hora de que Sidney y Edwin aprendan sobre las consecuencias de sus decisiones. Mientras conducía a la oficina de Martin Morrison, mi teléfono vibró con un flujo constante de mensajes de texto cada vez más desesperados. Sidney, madre, por favor no firmes nada hasta que resolvamos esto. Edwin, Kalin, hay gente tratando de aprovecharse de tu dolor. Ten cuidado. Bianca, todos somos familia aquí. No dejes que extraños se interpongan entre nosotros. Familia. Todavía pensaban que podían manipularme con esa palabra. Pero mientras entraba en el estacionamiento del edificio de Martín, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Por primera vez en 22 años, no estaba entrando en una reunión como la esposa de Floyd o como la madrastra de Sidney y Edwin. Estaba entrando como Kalin Whitaker, una mujer con $5,70 millones, documentación legal completa de los crímenes de sus hijastros, y el poder de decidir su futuro. La viuda asustada y afligida que pensaban que estaban manipulando había dejado de existir. En su lugar había alguien mucho más peligroso, una mujer sin nada más que perder y todo por ganar. La sala de conferencias en Morrison y Asociados nunca se había sentido tan pequeña. Sidney y Edwin estaban sentados a un lado de la mesa de caoba pulida, con los rostros pálidos pero decididos. Martin Morrison ocupaba la cabecera de la mesa, luciendo más incómodo de lo que jamás lo había visto. James Michei se sentó a mi lado, con un maletín grueso a sus pies y la actitud tranquila de un hombre que tenía todas las cartas. Kalin, comenzó Sidney antes de que nadie más pudiera hablar. Nos alegra que estés aquí. Toda esta situación se ha vuelto muy confusa. Y necesitamos aclarar algunos malentendidos. ¿Qué tipo de malentendidos? Pregunté, acomodándome en mi silla y cruzando las manos con calma en mi regazo. Edwin intervino, con su voz tensa por una falsa preocupación. Alguien ha estado difundiendo información errónea sobre el patrimonio de papá, afirmaciones sobre diferentes testamentos, cuentas ocultas, cosas que simplemente no tienen sentido. Nos preocupa que personas sin escrúpulos puedan estar tratando de aprovecharse de tu dolor. Martin Morrison se aclaró la garganta. Kalin, tengo que admitir que yo también estoy confundido. El señor Michei aquí afirma tener documentos que reemplazan el testamento con el que he estado trabajando, pero Floyd nunca mencionó cambiar de abogados o crear nuevos documentos patrimoniales. Eso es porque Floyd ya no confiaba en ti, dije en voz baja. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. El rostro de Martín se puso rojo mientras Sidney y Edwin intercambiaban una mirada de puro pánico. ¿Disculpa?, dijo Martín. Abrí mi bolso y saqué la carta de Floyd, la que había encontrado en la caja de seguridad. Floyd descubrió que alguien en tu bufete estaba pasando información sobre su planificación patrimonial a Sidney y Edwin.
No podía estar seguro de si eras tú personalmente o alguien en tu oficina, así que decidió llevar sus negocios a otra parte. Eso es imposible, dijo Sidney rápidamente. Papá confiaba en Martín completamente. ¿Lo hacía? Miré directamente a Sidney, disfrutando de la forma en que su fachada de confianza comenzaba a agrietarse. Entonces, ¿por qué contrató secretamente a un investigador privado hace 8 meses para investigar tus actividades financieras? ¿Y por qué movió $4,70 millones a cuentas a las que solo yo puedo acceder? Edwin hizo un sonido de asfixia. ¿$4.7 millones? Eso no es posible. Papá no tenía ese tipo de activos líquidos. En realidad, si los tenía, dijo James Mitchell, abriendo su maletín y sacando una carpeta gruesa. Su padre era considerablemente más rico de lo que cualquiera de ustedes se dio cuenta. Había estado construyendo silenciosamente una cartera durante años, específicamente para asegurar la seguridad de Kalin después de su muerte. Extendió documentos sobre la mesa, estados de cuenta bancarios, registros de inversión, escrituras de propiedad. La casa que creen que están heredando. Tiene una hipoteca de $1,20 millones en su contra. La villa en Lake Tahoe, $800,000 en gravámenes. Su padre sacó estos préstamos específicamente para cargar cualquier herencia con deudas. El rostro de Sidney había pasado de pálido a gris. ¿Estás mintiendo? Temo que no, continuó Mitchell con calma. Su padre documentó todo muy cuidadosamente. Incluyendo sus deudas de juego, Sidney, $230,000 a varios acreedores, y los esquemas de inversión fraudulentos de Edwin, que han costado a sus clientes casi $300,000. Esto es acoso, dijo Edwin, con la voz quebrada. No puedes probar nada de esto. Mitchell sonrió y sacó otra carpeta. En realidad, puedo. Registros bancarios que muestran firmas falsificadas en documentos de préstamo. Registros de transferencias electrónicas que prueban malversación de fondos. Conversaciones telefónicas grabadas donde ambos discutieron manipular el patrimonio de su padre mientras él moría en el hospital. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Martin Morrison miraba los documentos con la expresión horrorizada de un hombre que se daba cuenta de que había sido completamente engañado. Kalin, dijo Sidney, con su voz ahora abiertamente desesperada. Seguramente no crees estas fabricaciones. Somos familia. Te amamos. Familia, repetí. De la manera en que me amaban cuando me dijeron que heredaba $20,000 después de 22 años de matrimonio. ¿De la manera en que me amaban cuando me dieron 30 días para encontrar otro lugar donde vivir? Bianca, que había estado en silencio hasta ahora, habló de repente. Todo esto es solo un malentendido. Podemos resolver esto. Podemos hacer ajustes. En realidad, interrumpí, no hay nada que resolver. El testamento real, el legalmente vinculante, me deja todo a mí. La elección de que, si algo, heredan Sidney y Edwin es completamente mía. Metí la mano en mi bolso y saqué otro documento. Esta es una escritura de donación que hice preparar esta mañana. Les estoy dando exactamente lo que intentaron darme a mí. Sidney agarró el documento y lo leyó rápidamente, su rostro pasando por la confusión, la comprensión y finalmente el horror. Nos estás dando la casa y la villa, dijo Edwin lentamente. Pero con las hipotecas. Eso es correcto. Serán dueños de propiedades valoradas en aproximadamente $1,60 millones con deudas asociadas de $2 millones. Eso los deja con un agujero de $400,000, lo cual parece apropiado dadas sus dificultades financieras existentes. No puedes hacer esto, dijo Sidney. Pero a su voz le faltaba convicción. En realidad, puedo. Es exactamente lo que Floyd pretendía. Quería que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones. Martin Morrison finalmente encontró su voz. Kalin, esto es extremadamente irregular. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para considerar todas las opciones. No, dije firmemente. He considerado todo. Sidney y Edwin pueden aceptar su herencia como se ofrece, o pueden irse sin nada.
Esas son sus únicas opciones. ¿Y si nos negamos?, preguntó Edwin. James Michey respondió. Entonces la señora Whitaker presentará cargos criminales por abuso de ancianos, hurto mayor y fraude electrónico. La evidencia es abrumadora. Ambos estarían enfrentando un tiempo significativo en prisión. El silencio se estiró durante lo que parecieron horas. Podía ver la mente de Sidney trabajando, tratando de encontrar un ángulo, una forma de negociar o manipular la situación. Edwin simplemente parecía derrotado. Finalmente, Sidney habló. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que firmen los papeles aceptando la herencia tal como se ofrece. Quiero que acuerden no contactarme nunca más a menos que sea a través de abogados. Y quiero que entiendan que esto es lo que su padre eligió para ustedes. No por odio, sino porque forzaron su mano. Bianca comenzó a llorar. Esto nos arruinará. Perderemos todo. Deberían haber pensado en eso antes de empezar a robarle a su padre moribundo, dije sin simpatía. Edwin me miró con algo que podría haber sido respeto. Él realmente planeó todo esto. Cada detalle. Su padre era mucho más inteligente de lo que cualquiera de ustedes le dio crédito. Al final, firmaron. No tenían otra opción. La alternativa era la prisión. E incluso en su desesperación, no estaban del todo listos para arriesgar eso. Mientras salían de la sala de conferencias, Sidney se detuvo en la puerta. Esto no ha terminado, Kalin. Sí, lo ha hecho, respondí con calma. Está completamente terminado. 3 meses después, vendí las propiedades que Sidney y Edwin no podían permitirse mantener y me mudé a una encantadora cabaña en Carmel, con vista al Océano Pacífico. La cabaña costó $1.20 millones en efectivo y aún me dejó con más dinero del que podría gastar en varias vidas. Recibí noticias a través de mi abogado de que Sidney se había declarado en bancarrota y asistía a terapia obligatoria por orden judicial para la adicción al juego. Edwin se había mudado de vuelta con su madre y trabajaba como gerente nocturno en un hotel cerca del aeropuerto. Bianca había solicitado el divorcio y se había mudado a Los Ángeles con su hermana. A veces, generalmente por la noche cuando la niebla entraba desde el océano, pensaba en Floyd y me preguntaba si aprobaría cómo había resultado todo. Luego recordaba su carta, su cuidadosa planificación, su determinación de protegerme incluso después de la muerte. Creo que habría estado muy satisfecho, de hecho. La cabaña venía con un hermoso jardín que los dueños anteriores habían descuidado. Pasé mis días devolviéndole la vida, plantando rosas como las que Floyd y yo habíamos cultivado juntos, creando jardines de hierbas y macizos de flores que florecían en una sucesión cuidadosamente planificada durante todo el año. Era un trabajo pacífico, satisfactorio de una manera que 22 años de administrar las expectativas de otras personas nunca lo habían sido. Por primera vez en mi vida adulta, no rendía cuentas a nadie más que a mí misma. Me uní al club de jardinería local, tomé clases de acuarela en el colegio comunitario, e incluso comencé a ser voluntaria en el refugio de animales. Placeres simples, pero se sentían revolucionarios después de décadas de vivir mi vida al servicio de las necesidades y deseos de los demás. Una tarde, mientras podaba las rosas marchitas en mi jardín delantero, una mujer joven se detuvo junto a la puerta. Tenía quizás 30 años, con ojos amables y una sonrisa vacilante. Disculpe, dijo. Soy Sarah Michey, la hija de James Michey. Él me dijo que podría estar interesada en algunas oportunidades de voluntariado. Dejé mis tijeras de podar y caminé hacia la puerta. ¿Qué tipo de oportunidades? Trabajo con mujeres que están tratando de escapar de relaciones abusivas, abuso financiero, manipulación emocional, ese tipo de cosas. Papá dijo que usted podría entender por lo que están pasando. Pensé en la mujer asustada y confundida que había sido hace solo unos meses, convencida de que era impotente y dependiente de la buena voluntad de personas a las que no les importaba. ¿Podría?, dije. Sarah sonrió. ¿Le gustaría escuchar sobre lo que hacemos? Mientras hablábamos, me di cuenta de que el regalo final de Floyd para mí no había sido solo seguridad financiera. Me había dado algo mucho más valioso, el conocimiento de que era más fuerte de lo que jamás había imaginado, más inteligente de lo que nadie me había dado crédito, y capaz de protegerme a mí misma y a otros que necesitaban protección.
2 meses después, establecí la Fundación Floyd Whitaker para la Justicia Financiera, brindando apoyo legal y educación financiera para víctimas de abuso financiero familiar. No era el legado que Sidney y Edwin esperaban dejar atrás, pero era exactamente el legado que Floyd hubiera querido. Ahora, tengo curiosidad por ti que escuchas mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.